Ya, bien. Eh, Vamos a ir conociendo los tipos de instrucciones. Nosotros ya conocemos que un computador realiza algunos procedimientos, algunas instrucciones cada vez que nosotros hacemos algún proceso. Si bien estas instrucciones pues son, como ustedes pueden observar, de procesamiento, de almacenamiento, de transferencia y de control. Una de las instrucciones más importantes y que va a estar involucrada en el resto de instrucciones, que es la instrucción de control. Esta instrucción de control lo que nos permite es llevar primeramente una armonía entre los diferentes componentes que tenemos en el computador. Como ustedes conocen, dentro de un computador, pues nosotros tenemos las memorias, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de entrada y salida, tenemos el CPU, entonces tiene que haber una armonía entre ellos. Entonces, eso es lo que me hace la instrucción desde control, que en otras palabras, pues como su nombre dice, control, va a controlar que se realicen el resto de instrucciones que estamos en la parte superior, como son la transferencia, el almacenamiento y el procesamiento. Procesamiento, eh, ya estoy viendo que es cuando va a procesar una información. La semana pasada estábamos viendo el ejemplo de un documento de Word. Cuando nosotros estamos digitando el texto ahí, eh, estamos haciendo múltiples procesos. Cuando nosotros hacemos el control C y el control V, estamos procesando información. ¿Por qué? Porque estamos copiando ciertos, se puede decir, espacios de memoria para transportarlos a otras porciones de memoria. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros visualizamos que estamos copiando y pegando eh, un conjunto de texto, de imágenes, de lo que ustedes quieran ese ratito copiar o pegar. Entonces, eso es un procesamiento, que vamos procesando esa información, que tiene que haber algo que me diga que si es que yo hago el control V, eh, ese resultado, pues me va a hacer la operación de copiarme simultáneamente algún fragmento de texto o de imagen o de una tabla. Porque nosotros vemos la opción que copiamos un texto y lo pegamos y nosotros visualizamos. Pero eso que visualizamos es no más que otra cosa que copiarme unas porciones de memoria y trasladarlas a otra. En hacer ese traslado se realizan múltiples operaciones, como pueden ser qué espacios de memoria va a necesitar. Puede ser unas sumas, multiplicaciones o divisiones. Eso es lo que hace. Pero nosotros, como les dije anteriormente, lo que nosotros estamos observando es que se está copiando un texto y se lo está pegando en otro apartado. Eso es un procesamiento, en un ejemplo, en, en un procesador de textos. Si nos vamos a un ejemplo, cuando nosotros reproducimos una película, ¿qué es lo que está pasando, vuelta? También ahí hay procesamiento, porque eh, con nosotros cuando reproducimos una película, lo que nos estamos viendo, los píxeles, las imágenes que nosotros vemos son píxeles. Y esos píxeles el procesador tiene que irlos cambiando cada milésima de segundo, para que nosotros ni nos demos cuenta de que se están cambiando esos píxeles. Como son
se puede decir estándar, eh, a lo mucho alta definición. En computadoras normales, pues va a procesar el CPU eso. Pero si ya estuvimos hablando de un video en 4K, en Full HD y con todas las otras tecnologías que vienen, pues ahí necesitaríamos otro tipo de tecnología para que nos reproduzca esa película o ese video que nosotros estemos viendo. Porque el simple hecho de reproducir un video ya se hace varios procesos, como pueden ser sumas, restas, eso es lo que me está haciendo. ¿Por qué me hace esos procesos? Porque depende como yo quisiera ver el video. Si la quiero ver en pantalla completa, pues el CPU va a tener que diagramarme lo que es el monitor de la pantalla donde yo esté trabajando para que me lo vaya poniendo los diferentes píxeles donde yo vaya dibujando. Eso es lo que es procesamiento. Todo lo que procesa el computador, que son muchas operaciones. Ahora pues hemos nombrado dos, pero si nos ponemos a hacer un ejercicio, pues ustedes van a nombrar múltiples operaciones de procesamiento. Ya, todas esas operaciones de procesamiento se guardan en memoria. ¿Sí? Se guardan en memoria como lo estuvimos viendo la semana anterior, que cada instrucción tenía un número limitado para poderse almacenar. Vamos un poco más atrás en la diapositiva. Teníamos esta parte de aquí que estuvimos viendo, que aquí van a venir las instrucciones. Entonces, cada instrucción, sea de procesamiento, de almacenamiento, de transferencia o de control, va a tener este formato que está aquí. Todas estas van a tener este formato, va a tener este formato. ¿Y dónde se va a almacenar esto? Esto pues se almacena en la memoria. Se almacena en la memoria principal y pues el CPU va a tener que ir leyendo todas estas instrucciones. Ahora, ya vimos lo que es el procesamiento. Ahora, almacenamiento no es otra cosa que nosotros que vamos a almacenar en dispositivos externos, ¿ya? Que pueden ser un sinnúmero de dispositivos externos. Los más comunes son las flash memories, los discos duros, que son los más comunes que se ven, pero hay muchos más. Entonces, de la misma manera vamos a tener ese tipo de operación, esa instrucción que se va a encargarme de almacenar los datos que yo estuviera trabajando en un determinado momento. En cambio, la transferencia no es otra cosa que transformarme los datos, darle sentido a los datos. Porque muchas veces si yo ingreso un número 2, se me ocurre, ingreso el 2 y veo el 2, pero no me dice nada el número 2. Entonces, yo tengo que darle una transformación a ese 2 para darle un significado. Porque el simple número no me dice nada. Yo tengo que darle alguna transformación con las diferentes operaciones que se realicen. Yo tengo que transformar ese número para poderlo entender. Porque si nos ponemos aquí, yo les pongo un conjunto de números, no le estoy diciendo nada con ese conjunto de números. Pero si ya le damos un poco de sentido a esos números, pues ahí ya los podemos entender mejor. Como puede ser que ese 2 después lo sume con otro número para que me dé otro resultado. Ahí ya estoy haciendo una operación para darle un sentido a ese valor. Porque el simple dígito que yo digite, sea número o letra, no me está diciendo nada.
tengo que hacerle una transformación para darle un sentido. Así cuando ustedes están escribiendo en el procesador de textos, y al principio escriben por escribir y después ya le están dando sentido a las palabras que ustedes están haciendo. Cuando hacen un trabajo, primeramente pues ustedes escriben lo que se les viene a la mente y digitan ahí una sola y después pues ya van leyendo poco a poco y lo van procesando y van dándole sentido ya a los párrafos. Eso mismo hace el computador. Nosotros le ingresamos datos y pues estos se tienen que complementar con otros valores que el mismo usuario le va ingresando para darle un poco de sentido y transformar esos datos para que el usuario luego él los comprenda. Es más, no sé si ustedes han escuchado de Big Data, más o menos parecido. ¿Qué es Big Data? Big Data es análisis de grandes datos. Por ejemplo, ustedes pueden tener una base de datos con valores, pero esos datos a mí casi, así como están, no me están diciendo nada. Porque digamos que yo tenga una base de datos de estudiantes que tengan, pongámosle, unos 50 registros. Ahora, ¿qué valores les voy a encontrar ahí? Tendré que ponerme a analizar todos esos datos para yo darle un sentido y decir, sabe, este estudiante se me ocurre, tiene un buen promedio de notas, tendré que ponerme a analizar todos esos datos. Eso está en una transferencia y ahí interviene Big Data. Big Data interviene analizando esos datos y encontrando la información muy rica para las organizaciones, como por ejemplo en un estudiante analizando esos datos, pues podemos encontrar cuántas horas faltó, si es que presentó todos los trabajos a tiempo, podemos saber si es que está ingresando al entorno virtual, si es que está haciendo las operaciones, si es que está subiendo los foros, se puede saber todo eso, pero aplicando algoritmos de inteligencia artificial o en este caso de Big Data, que son temas muy complejos que en el transcurso de su formación los pueden lograr un poco más adelante, ver un poco de eso y ver cómo se aplican. Tal vez tengan alguna pregunta. De mi parte no lo hice. Ya, bien. Ahora, número de direcciones. Vamos directamente acá para saltarnos la teoría, que prácticamente la vamos a ir diciendo. También esa teoría la vamos a ir hablando acá. Nosotros tenemos instrucciones con una variable, con dos variables y con tres variables. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto, aparte de las variables? ¿Cómo se van a ir, se puede decir, ejecutando estas operaciones? Vamos primeramente por cuando tenemos una variable, que es esta opción que está aquí. Cuando tenemos una variable, prácticamente utilizando directamente, nosotros estamos utilizando la memoria, que en clases anteriores vimos que se la denomina como acumuladores, como AC. Cuando ustedes encuentren AC, es el acumulador que viene a ser tipo la memoria RAM o memoria principal. Y siempre se lo representa con con estas letras AC. Entonces, miren, aquí estamos trabajando directamente con eh, la memoria, estamos trabajando y estamos haciendo la operación que nos está diciendo. Por ejemplo, aquí nos dice que vamos a realizar la operación de cargar. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y cargamos la variable D, el valor que tiene la variable D lo vamos a cargar en la memoria o en el acumulador. Vamos con la siguiente instrucción
nos dice que multipliquemos E. La multipliquemos por E. Entonces, el acumulador va a ser igual a la multiplicación del acumulador por la siguiente variable. Entonces aquí, miren, siempre va a intervenir el acumulador. Vamos a sumar. Asimismo, acumulador va a ser igual a acumulador más E. Lo mismo. Vamos a guardar, se puede decir, a guardar el dato en Y. Entonces, Y va a ser igual al acumulador, porque ahí estoy acumulando todos mis datos. En este caso, pues también va a ser en la memoria. Cada vez que nosotros utilizamos un programa, guardamos temporalmente sus datos en memoria principal para nosotros poder utilizarla. Entonces, aquí es lo mismo. Guardamos temporalmente los datos en el acumulador para luego, pues ya poderlas asignar a alguna variable. Y así con todas las operaciones que tengan una sola variable. Vamos a cargarla, a multiplicarla, a sumarla, a guardar ese valor, luego volvemos a cargar, restamos, dividimos y volvemos a guardar el resultado de esos datos ya en una nueva variable. ¿Ya? Esto es cuando trabajamos con una sola variable. Cuando trabajamos con dos variables, pues tenemos aquí las dos variables y aquí, ¿qué es lo de diferencia? Bueno, la principal diferencia, pues, aparte de las dos variables, es que aquí vamos a trabajar, se puede decir, indirectamente con la memoria principal. Porque ustedes pueden observar aquí, no nos aparece la memoria como es el acumulador. Entonces, indirectamente tenemos que nosotros almacenar los datos en la memoria para luego, pues, poderlos trabajar. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que vamos a mover el valor de Y en A. Entonces, aquí movimos el valor que tiene, el valor que tiene A lo movimos a Y. ¿Cómo lo hacemos? Y tiene que ser igual a A. Entonces, ahí estamos trasladando un valor de una variable hacia la otra. Luego, ¿qué nos dice? En Y y B vamos a hacer una resta. Y el resultado de esa resta tiene que estar en la primera variable que yo estoy trabajando, en este caso es Y. Entonces, Y va a ser igual a Y menos B. Y el resultado, pues, va a estar en Y. Después vamos a mover el valor de D, lo vamos a mover a T. Entonces, T va a ser igual a D. Y así, nosotros tenemos dos variables con lo que nosotros vamos a estar ahí interactuando y siempre la primera variable que nosotros estamos refiriéndonos va a ser la que va a almacenar los datos, dependiendo de la operación que me dice. Por ejemplo, aquí me dice mover, me dice restar, después me dice multiplicar, sumar y dividir. ¿Sí? Lo que aquí tienen que, para poder comprender estos ejercicios, que no son difíciles, que prácticamente ustedes han hecho estos ejercicios, que no son tan complejos, lo único que tienen que hacer es aprenderse la operación. Y no es tan difícil tampoco aprendérsela, mínimo que ustedes sepan un poquito de inglés, ya lo van a sacar y van a poder entender qué operación están tratando de hacer. Seguidamente, tenemos con tres variables. Con tres variables, vuelta, aquí también va a intervenir indirectamente la memoria. ¿Por qué intervienen indirectamente la memoria cuando vienen con tres y con dos variables? ¿Por qué? Porque en algún momento de la transacción, de la operación que nosotros estemos realizando, tiene que la memoria intervenir temporalmente en algo. Porque si no interviene temporalmente en algo, ¿en dónde vamos a guardar las variables? Tienen que intervenir la memoria, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con tres variables, la primera variable
esta variable de aquí, ahí nosotros vamos a guardar el resultado. Entonces, ¿qué nos dice la operación? Restar. Resta A menos B y almacénala en C. ¿Ya? Más o menos eso nos está diciendo la operación. Pero aquí nos está diciendo sub y, A, B. ¿Ya? Y si hacemos una traducción, lo que nos está diciendo es que restemos A menos B y almacenemos ese resultado, lo almacenemos en Y. La operación que está acá. Luego dice MPY, multiplicar. Vamos a multiplicar D por E y vamos al resultado almacenarlo en T. Y está acá. Después ADD, T, T, C, ¿qué nos está diciendo ahí? Que sumemos T más C y el resultado lo almacenemos en T. ¿Ya? Es muy sencillo esta operación, no son complejas. Y esto es lo que está haciendo el computador internamente y estas son las operaciones que se guardan en la memoria. Entonces, lo que se va a guardar en memoria es esto. Esto que está aquí es lo que se va a guardar en memoria. Esto que está aquí. Todas estas operaciones se guardan en memoria. Todas estas operaciones se guardan, las de acá, y sea con una, con dos o con tres direcciones, se van a guardar aquí. Cada una pues se va a guardar en una posición de memoria y luego pues el procesador se va a encargar de que esta dirección se ejecute, de que cada dirección se vaya ejecutando. Y cuando se ejecutan estas direcciones, lo que va a dar como resultado esto que está acá. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta. Dicen, Bien. Dime dicen, nomás si me sale una pregunta. en las instrucciones me confundí un poquito, no sé si me puede explicar de nuevo, porque en donde dice sub y a b en el literal hay instrucciones de 3 direcciones. Ahí no Ya, le entendí un poquito, no le entendí muy bien. Si verás. me podría explicar, No, por no, no, sí, 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 no te preocupes, verás. En las instrucciones sub y a b, esto, primeramente, esta parte de aquí, es lo que se va a guardar en memoria, ¿sí? Esto se guarda en memoria y esto el CPU lo tiene que leer. Cuando lee el CPU esto, ya vas a ver qué es lo que tiene que hacer. La primera variable es donde nosotros vamos a almacenar el resultado de la operación. Y en las otras dos variables vamos a hacer esta operación que es sub. Sub es restar, es el código de restar. Entonces, lo que cuando el CPU ejecute esto, me va a hacer una resta. Va a ser la resta y esta resta pues la va a almacenar en Y. Eso es lo que va a hacer el CPU. Y así con cada una. Por eso, cuando tienen tres direcciones, siempre la primera dirección es donde nosotros vamos a almacenar el resultado de la operación. Siempre, siempre vamos a almacenar nosotros el resultado de la operación. Como lo ven aquí, cuando tenemos dos direcciones, perdón. Miren, aquí nosotros almacenamos el resultado. La única diferencia pues es una variable. En la parte inferior estamos con 2 y en la parte superior estamos con 3. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos la variable donde vamos a guardar ese resultado, ya vamos a hacer la operación que nos dice. La operación sub es restar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar A menos B. Y tenemos que almacenarla en Y.
Luego, ¿qué nos dice la otra instrucción? MPY, que es multiplicar. Entonces vamos a multiplicar D por E y ese resultado lo almacenamos en T. Luego nos dice ADD, que nos dice que es sumar. Entonces sumamos T más C y el resultado lo almacenamos en T. Y por último, div, dividimos Y dividido para T y el resultado es en Y. En realidad es muy sencillo, no es que tenemos que hacer operaciones muy grandes y luego pues estas variables van a tener números. Eso ya es hacer operaciones suma, resta, multiplicación, división, dependiendo pues la operación que estemos nosotros realizando y dependiendo lo que el computador esté haciendo. ¿Sí? Y luego un poco más adelante, pues vamos a ver ya cómo el CPU realiza las operaciones. Porque en realidad el CPU, nosotros hacemos las 4 operaciones básicas fundamentales, que es suma, resta, multiplicación y división. El CPU no lo hace las 4. El CPU solo hace una. Ya vamos a ver por qué y cómo hace. Cómo suma restando, cómo suma multiplicando y cómo suma dividiendo. Lo vamos a ver ese proceso. Esto lo vemos cuando entremos en la unidad aritmética lógica. ¿Cómo realiza estas operaciones? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, listo. Ya. Ahora, en, en el diseño de instrucciones, pues, ¿qué nosotros tenemos que tener primeramente? Tenemos que tener las operaciones que vamos a realizar, ¿sí? Que ya hemos visto que son las de sumas, las restas, multiplicaciones, divisiones, guardar, mover, cargar, que son las básicas. De ahí hay muchas más, pero esas son las básicas. Los tipos de datos que nosotros vamos a trabajar. Ustedes han programado ya en cualquier lenguaje de programación que lo hayan hecho. Ustedes saben que ahí pues trabajamos con tipos de datos. Trabajamos los tipos de datos enteros, strings, booleanos, que son los más conocidos. Aunque si nos vamos un poco ya más complejos, pues podemos encontrar ya las listas, los vectores, que esos son otros un poco más complejos más allá. Pero los tipos más comunes y que ustedes los han utilizado programando, pues son los texto, números y booleanos. Esos tipos de datos, pues ustedes los han hecho y los han trabajado y con esos mismos tipos de datos, pues aquí operan las instrucciones. El formato de instrucción, pues nosotros ya lo vimos anteriormente cómo está, que está conformada por 16 bits. Y en esos 16 bits, pues va a estar la instrucción, va a estar la operación y va a estar la siguiente operación. Eso ya lo estuvimos viendo anteriormente. Los registros no son otra cosa que las operaciones que se necesita para realizar tal instrucción o no. Por ejemplo, digamos que nosotros estemos trabajando en el procesador de texto Word, ¿ya? Nosotros tenemos registros del Word. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, a nosotros se nos visualiza en la ventana, pues todo el procesador de textos Word, y ahí tenemos todas las funcionalidades ya dibujadas ahí. Ahora, ¿esos registros qué son? Esos registros son esas operaciones que ustedes las ven pintadas en los menús del Word, son los registros. ¿Por qué? Porque esos registros solo están ahí dibujados. Si ustedes no les dan clic a esos registros no me hacen nada, solo están ahí para que vean que existen. Cuando ustedes le den clic a cualquier operación que vayan a hacer en el procesador de texto Word, ese
ese ratito recién se carga la operación que se va a hacer. Y esa operación que se va a hacer está en los registros. ¿Por qué? Porque son las operaciones más recientes o que Microsoft Word desea utilizar más seguido. Viene a ser como la memoria caché. La memoria caché, ahí están almacenadas las operaciones más seguidas y que el usuario pueda utilizar. ¿Y cómo sabe el procesador qué operaciones o qué, eh, o qué quiere el usuario hacer en un determinado momento? En primer lugar, pues el CPU tiene a manera de, se puede decir, de unos long. ¿Qué es esto de long? Tiene a manera de un registro. Los long son registros de las operaciones que el usuario está haciendo. Eso los tiene almacenados y los tiene a mano. Y va intuyendo, va a decir, pues este usuario cada vez que ingresa a Word hace tal operación. Entonces esas operaciones las tiene ya almacenaditas y listas para poderlas utilizar. Y si es que vas a realizar otras, pues ahí se va a demorar un poquito más el Word hasta cargarlas esas operaciones y volverlas a hacer. Ya, más o menos tiene similar a lo que les presenta las redes sociales. ¿Qué les presenta las redes sociales? Amigos que quizás conocen. ¿Cómo una red social conoce qué amigos tal vez yo quisiera agregarlos a mi lista de amigos? ¿Cómo lo hace? Por la interacción que ustedes tienen en sus diferentes redes sociales. Por esas interacciones, pues las redes sociales les van recomendando posibles amistades que ustedes desean que puedan ser amigos de ustedes. Asimismo, tiene el sistema operativo de Word. Entonces, va llevando un registro de cómo es el trabajo del usuario frente a un computador. Lo tiene a la mano y pues va haciendo las operaciones. Eso vienen a ser los registros. Y cerca del direccionamiento, pues viene a ser algo, perdón, donde nosotros, donde el sistema operativo, en este caso, pues el CPU, que es el núcleo principal, me va a dar un direccionamiento a las operaciones, se puede decir, más cercanas que yo quisiera tener. Tal vez alguna pregunta sobre esto. Ya, bien, como les decía anteriormente, nosotros aquí tenemos los tipos de operandos o de operadores también. Tenemos que son, como ya les dije anteriormente, numéricos, caracteres, datos lógicos y se puede decir números especiales. Aquí han puesto división, números especiales, que son números un poco complejos. Tenemos esos tipos de operadores que una instrucción puede tener. Una instrucción puede tener, trabaja con estos valores que están aquí. Otra cosa importante, todos estos tipos de datos, pues, van a estar en números binarios, ¿sí? En números binarios, porque eso es lo que el computador entiende. El computador no entiende otra cosa que no sean números binarios, ¿sí? Números binarios es lo más importante que se tiene que aprender y que lo vamos a ver un poco más adelante, ya cuando estemos inmersos en la unidad aritmética lógica. A ver. Bueno, aquí tenemos qué es lo que son cada uno, ¿ya?
Bueno, caracteres, pues ustedes ya conocen lo que es un carácter, ¿ya? Ustedes lo conocen y lo han trabajado. Son caracteres eh, y han trabajado cuando ustedes realizan los programas que estén haciendo en cualquier lenguaje, pues ustedes van a trabajar con strings, cadenas o caracteres, ¿sí? Van a trabajar con los números. Estos números pueden ser entero, enteros, coma flotantes, decimales. Una cosa antes que me escape, ya me vaya yendo un poco más adelante, caracteres, tenemos una tabla, lo que es el código ASCII. Y ahí pues ustedes van a ver todos los caracteres que nosotros podemos utilizar, que son muchos, ¿ya? Y ahí los pueden ver. Y los lógicos, pues ustedes también han trabajado con datos lógicos, que son valores de unos y ceros, o true o false, dependiendo cómo estén haciendo. Bueno, en programación es true o false, ¿sí? Pero ya cuando estamos trabajando ya a nivel de sistema operativo, como él solo entiende ceros y unos, pues es 0 y 1. Tal vez alguna pregunta. Ya, bien. Ahora, tenemos las operaciones. También ustedes han trabajado estos tipos de datos, estos tipos de operaciones que realiza un computador, que son de transferencias de datos, aritméticas, lógicas, conversiones, de entrada y salida, de control de sistema, de control de flujo. ¿Ya? Transferencias, pues nosotros ya estuvimos viendo que es para transformar un dato. Aritméticas, pues que son las operaciones matemáticas que existen. Lógicas cuando vemos un poco de lógica matemática, los operadores AND, OR y todos esos otros tipos cuando se ven con puertas lógicas. También están por ahí las operaciones lógicas. Conversiones, cuando nosotros queremos convertir un dato, ya sea de entero a string o de string a entero. Hay un conjunto, ustedes han programado y ahí pues tal vez en alguno de los programas que ustedes han hecho ese tipo de conversiones, de convertir de string a entero o de entero a string o de string o de entero a booleano, dependiendo la conversión que ustedes vayan a hacer, dependiendo pues el programa que ustedes estén haciendo en un determinado momento. Operaciones de entrada y salida, pues esto más se refiere a la comunicación con el exterior. Cuando ya cuando intervienen los dispositivos de entrada y salida. ¿Ya? Aquí se refiere a eso cuando damos clic en el mouse, cuando aplastamos una tecla del teclado. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aquí las operaciones de este tipo. De control del sistema. De control del sistema, pues son operaciones que le van a permitir pues, al sistema operativo, sea este cual sea Windows, Linux, Mac, que son los más utilizados, eh, tengan un funcionamiento normal. ¿Sí? Porque hay muchas de las veces que el sistema operativo se cuelga, ustedes están haciendo una operación y se queda congelado y de ahí ya no funciona más. ¿Ya? Eh, esas son las operaciones de control del sistema. ¿Sí? De control de flujo, vuelta viene, es cuando nosotros le vamos a dar una operación y los pasos que tiene que seguir para que me la haga. ¿Sí? Hay muchos, como ustedes ya lo vieron, hay muchas operaciones y ese control de flujo es cómo se conectan los diferentes datos para realizar la operación.
Tal vez alguna pregunta y un poco más adelante pues vamos a ir viendo cada una de ellos. Tal vez alguna inquietud. Bien, vamos a continuar. Tenemos transferencia de datos. Bueno, aquí tenemos que tener bien claro en la transferencia de datos tres cosas muy importantes, que son las operaciones, perdón, eh, los operandos que vamos a tener para darle un destino correcto y un destino muy bueno a los datos que nosotros vamos a estar trabajándolos, ¿ya? Ahora también en transferir, no solo es transferir los datos por transferir, sino que tenemos que ver una longitud buena, ¿sí? Para que esa operación, para que el resultado de esos datos, pues, minutos y van a sacar el video. Entonces tenemos que ver una forma de transferir los datos efectivos, correctos, para que la operación pues fluya, para que la operación fluya satisfactoriamente. Y tenemos que también ver transferencias, la operación que vaya a realizar cada dato sea oportuna para que no vaya a tener ninguna dificultad y los datos lleguen satisfactoriamente a las personas que tienen que llegar, ¿ya? Porque muchas de las veces cuando nosotros colocamos mal un operando, la información pues no va a ser fiable o se puede alterar los datos y eso pues no es tan aconsejable que se altere los datos y me puedan, se puede decir, mentir en algunas cosas, ¿ya? Como por ejemplo, ¿en qué pueden mentir los datos? Digamos que yo tenga, se me ocurre, eh, un computador que tenga 4 gigas de memoria RAM. Y como realiza malas operaciones, no me calcula los 4 gigas, sino solo me calcula 2. Entonces ahí pues como que están los datos un poco mal. Si yo sé que el computador tiene 4, ¿por qué me sale que tiene 2? Porque alguna cosa por ahí está fallando. Bueno, las operaciones aritméticas, aparte de las operaciones básicas, pues tenemos otras operaciones reales que prácticamente ustedes las conocen. Absolutes, valores absolutos, valores negativos, hacer incrementos y hacer decrementos. Estos datos, pues ustedes los conocen, han hecho incrementos cuando ustedes han programado, han hecho las diferentes instrucciones repetitivas, pues ustedes han hecho incrementos de algún operando para realizar esa instrucción repetitiva. Ahora, lógicas, pues tenemos lo que son las compuertas lógicas, que las vamos a ver cuando ingresemos a la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica pues es un poco grande porque va a abarcar muchas cosas muy importantes, como es
la transformación de decimal a binario, lo que es cómo represento un entero y cómo represento un coma flotante, cómo hacer las sumas en binario, cómo hacer complemento a uno, complemento a dos, eso se tiene que ver ahí, se va a ver las compuertas lógicas, y ahí pues vamos a ver las operaciones AND, OR, SOR, EQUAL y otras más que existen. Entonces, ¿para qué me sirven estas compuertas lógicas o estas operaciones lógicas? Para desplazarme dependiendo la condición que yo tenga. Bien me desplazo a la derecha o bien a la izquierda, dependiendo la operación que yo esté realizando en un determinado momento. Bien, antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta. Tal vez alguna inquietud. No, Lice. Ya, bien. Ahora, la conversión. Bueno, la conversión pues es convertir un valor, muchas veces convertirlo de un tipo de dato a otro, o también convertirlo de decimal a binario, de binario a decimal. ¿Por qué solo estos dos sistemas de numeración? Bueno, estos dos sistemas de numeración pues es comprensible. Binario porque eso es lo que entiende el computador, y decimal es lo que entendemos nosotros, ¿sí? Porque muchas de las veces si nosotros nos colocan un número binario aquí en la pizarra, si es que es un número pequeño, tal vez lo logremos transformar y, y saber lo que dice, pero si yo les presento una diapositiva así como la que ustedes están viendo, solo con unos y ceros, no lo vamos a entender. Nos demoraríamos, una diapositiva así, solo con unos y ceros, nos demoraríamos siquiera unas 2 horas en poderla transformar y ver qué es lo que se quiere hablar. ¿Ya? No porque es complejo ya transformar letras de decimal a binario, y entonces, y eso es lo que comprende el computador. Entrada y salida, como les dije anteriormente, es la comunicación que se tiene con el exterior. Y para tener una comunicación con el exterior, pues los dispositivos que intervienen aquí son los periféricos de entrada y salida, que son los que tienen mayor relevancia en esta operación y que también los vamos a ver un poco más adelante. El control del sistema, pues son los programas básicos que necesita el sistema operativo, sea este cual sea, Windows, Mac, Linux, para poder funcionar. Todos estos sistemas operativos eh, necesitan programas que se estén ejecutando constantemente para que pues funcione correctamente el sistema operativo. El sistema operativo.
Ingeniero, no sé si nos escucha, pero nosotros no le escuchamos nada.
Perdón. Bien, me desconecté un momentito. Bien, como les decía, eh, bien, como les decía, este, de los trabajos en grupos que eh, para realizarla, pues la siguiente clase, que es el día jueves, ¿ya? Entonces, actualmente, eh, pues se han comunicado conmigo tres grupos, ¿ya? Tenemos el grupo número 1, el grupo número 4 y el grupo número 5. Faltarían dos grupos, el grupo 2 y el grupo 3, ¿ya? Espero que esos grupos también ya estén conformados y estén listos para poder trabajar para poder trabajar ya con esos grupos y eh, y puedan hacer pues su trabajo que va a hacer y va a comenzar la exposición el día jueves, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en cada grupo? Ya, el trabajo es muy sencillo. Si ustedes se ponen las pilas en una diapositiva y en 2 hojas del Word, ya está el trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, decíamos que los grupos es consultar los operandos de Intel o las operaciones de Intel, las de AMD, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, vamos con Intel. ¿Qué van a hacer de Intel? Van a seleccionar un procesador de los tantos que tiene y van a consultar ahí las operaciones y operandos que tiene cada uno, dependiendo del grupo que le haya tocado. Son las dos opciones. Entonces, ahí, digamos que es vamos a coger el Core i7. Entonces, cogimos el Core i7 de tercera generación. Tiene las siguientes instrucciones. Ya está. Y lo mismo de los procesadores AMD, que tiene las siguientes instrucciones. Entonces, con eso, pues ustedes ya están haciendo, con eso ustedes ya están haciendo las diferentes operaciones y ya están trabajando correctamente, ¿ya? Tal vez alguna pregunta. Licen, buenas noches. Sí, le quería comentar de que, o sea, queremos saber de que quién nomás no está integrado en los grupos, porque como han sido por, eh, por afinidad, entonces eso queríamos saber porque algunos no estamos y otros Ya, ya tienen. ya, ahora los vemos. Ya, verán. Bueno, les leo los nombres, todavía no los paso a limpio, pero aquí están en los mensajes que me enviaron. A ver, vamos a ir viendo. El grupo número 1 está conformado, según lo que me han enviado, por Carlos Romero, Steven Calva, Luis Calva, Camila Mena y Kevin Castillo. Ese es el grupo número 1 de los que me han enviado. A ver, vamos a ver los otros. A ver, déjame ver dónde estaban. Ya, otro grupo, el grupo número 4, está por David Ortega, Jorge Pérez, Yomaira Castro, Cecilia Tandazo y Emilce Narváez. Ese es el grupo número 4.
Y el grupo número 5 está por Daya Gila, Patricio Briceño, Juan Cueva, Adriana Torres y Edgar Torres. Esos son los 3 grupos que me han enviado y que son, pues, como les dije, el grupo 5, el grupo 4 y el grupo 1. ¿Ya? Tenemos 2 grupos más, que son el grupo 2 y el grupo 3 para que los trabajen y vean, las otras personas se vayan integrando.